Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenidos a una edición más de nuestro estudio del segundo libro de Samuel. En esta ocasión, nuestra lección número 23. El título de la lección de hoy es Gracia Multiforme. La porción que vamos a considerar es capítulo 19, verso 8, la segunda mitad, hasta el verso 40. Nuestro versículo clave en esta ocasión es el verso 23. Dice: entonces, volviéndose a Simei, David juró: se te perdonará la vida. Algo que vamos a considerar en la lección de hoy es que de buena o de mala gana, de buena o de mala manera, David trasladó la gracia que había recibido de parte de Dios, derivado de los eventos que ya hemos revisado con anterioridad, la trasladó a personas y a situaciones con las que se encontró a su regreso a Jerusalén. Ya lo estaremos revisando a lo largo de esta lección, pero vamos a ver cómo esta dinámica de aquello que recibes de parte de Dios es necesario trasladarla también a quienes te agravian, a quienes te ofenden. El objetivo general de nuestra lección, bueno, es precisamente eso: aprender a ejercitar el traslado de la gracia recibida a quienes nos agravian, nos lastiman, nos ofenden y que requieren de nuestro perdón o de nuestra indulgencia en algún momento. Trasladar la gracia, y trasladar la gracia lo entendemos como pasar, ¿verdad? U otorgar un favor inmerecido. Es una de las demandas, fíjate, más reiteradas en el Nuevo Testamento hacia aquellos que nos llamamos o que nos consideramos discípulos de Cristo o creyentes. En Mateo capítulo 18, versos 21 al 35, el Señor Jesús, en una parábola, la parábola conocida como la de los dos deudores, habló a detalle de la imperiosa necesidad que tenemos cada uno de nosotros de trasladar el perdón, de ser indulgentes con las ofensas de los demás, porque Dios a nosotros nos ha perdonado una gran deuda, una deuda impagable. Creo que de alguna manera todos esto lo hemos entendido, pero en la práctica de repente se nos olvida. Cuando David regresa a Jerusalén y se encuentra con estos personajes y estas situaciones que revisaremos en la lección de hoy, eh, creo que, aunque el pasaje no lo dice, pudo comprender la gracia que había recibido de parte de Dios. Y fíjate que en tres momentos en los que vamos a dividir este capítulo, en tres momentos David otorga la gracia que de Dios había recibido, la otorga a los demás, aunque, como te decía, tal vez no lo hizo de muy buena manera o de muy buena gana, porque a nadie nos gusta que nos ofendan, que nos lastimen, que nos hieran, que nos decepcionen. Pero bueno, nosotros hemos hecho lo mismo con el Señor. Y cuando recibimos su gracia y su perdón de forma inmerecida, Él espera que hagamos exactamente lo mismo. Así que esperemos que esta lección nos lleve a generar esta conciencia, una conciencia profunda de que es necesario hacer las cosas así como Dios las ha hecho con nosotros. Como te decía, vamos a dividir nuestra lección de hoy en tres momentos. Y el primero se da ahí a partir del verso 8 hasta del verso 15. No sin antes hacer una breve recapitulación de lo que vimos en la lección anterior, la lección número 22, en este descontrol emocional que David vivió cuando recibe la noticia de que su hijo Absalón había muerto, y cómo, por el consejo de Joab y de alguna manera por lo forzoso, ¿verdad?, de la condición que vivió, cómo David vuelve otra vez a tomar su lugar como rey. Así que en esta ocasión lo tenemos ya una vez más de regreso al trono. Ya en los últimos capítulos que hemos estado viendo, ya consideramos toda esta cascada de consecuencias que vino sobre su vida, derivada precisamente de aquella condición pues lamentable y vergonzosa que vivió con Betsabé, el asesinato de Urías, y cómo desencadenó esto una ola de consecuencias pues que le vienen siguiendo y vienen de alguna manera acumulándose sobre él. Una de ellas pues fue el ser o el tratar a Absalón de hacer un golpe de estado. David huye, y en esta huida, bueno, ya vimos todo lo que se perdió. En alguna de las lecciones hablamos, ¿verdad?, de todas estas pérdidas,
Pero ya está de regreso. Ya está de regreso. Dios en su gracia, en su misericordia, cumplirá su palabra porque le prometió a David, ¿verdad?, que su dinastía permanecería, así como lo es también en un sentido espiritual, porque a través de Cristo, pues la dinastía de David o el reinado de David continúa. Pero ahora estamos ya ubicados en este momento en el que regresa al trono, pero a su regreso, ¿verdad? Hay muchas situaciones que fueron lamentables, tanto en la huida como en el retorno, y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos al punto número 1, este primer momento, que le llamaremos gracia en la decepción. Vamos a leer la segunda mitad del verso 8 y hasta el verso 15. Mientras tanto, los israelitas que habían apoyado a Absalón huyeron a sus casas. Y por todas las tribus de Israel había mucha discusión y disputa. La gente decía: el rey nos rescató de nuestros enemigos y nos salvó de los filisteos, pero Absalón lo echó del país. Ahora Absalón, a quien ungimos para que nos gobernara, está muerto. ¿Por qué no permitirle a David que regrese y sea nuestro rey otra vez? Entonces el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que les dijeran a los ancianos de Judá: ¿por qué son ustedes los últimos en dar la bienvenida al rey en su regreso al palacio? Pues he oído que todo Israel está listo. Ustedes son mis parientes, mi propia tribu, mi misma sangre. ¿Por qué son los últimos en dar la bienvenida al rey? Además, David les pidió que le dijeran a Amasa: como eres de mi misma sangre, al igual que Joab, que Dios me castigue y aún me mate si no te nombro comandante de mi ejército en su lugar. Así que Amasa convenció a todos los hombres de Judá, y ellos respondieron unánimemente y le mandaron a decir al rey: regrese a nosotros y traiga de vuelta a todos los que lo acompañan. Fíjate, los del norte, es decir, cuando la escritura se refiere a los de Israel, es una mención, o verdad, para referirse a aquellas 10 tribus del norte, y así es como estaba y seguirá dividido el reino de Israel en nuestra lectura próximamente en el libro de los Reyes. Y estas tribus, cuando Absalón usurpó el trono, aunque sea por un tiempo, las tribus de Israel apoyaron a Absalón. Y comienza nuestra lectura precisamente así. Dice: aquellos que habían apoyado a Absalón, dice, huyeron todos a sus casas, pero comenzó a generarse ahí una problemática obviamente social y política, porque no pueden estar sin un rey. Saben que necesitan un rey y saben que necesitan que el gobierno sea reinstaurado nuevamente. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Los del norte se preparan para recibir otra vez a David, pero en estos comentarios, ¿verdad?, que obviamente son solamente unos breves comentarios que se pudieron generar entre los israelitas, pero que de alguna manera expresan todo lo que sucedió en aquel momento. Y es que algunos decían: pues sí, que vuelva, y otros decían: pues no, no queremos que regrese. Se genera esta discusión y me llama la atención la pregunta que se hacen al final del verso 10. Dice: ¿por qué no permitirle que regrese y que sea nuestro rey otra vez? Fíjate que cuando consideraba esto, y obviamente basándome en el tema que hoy estamos tocando, ¿verdad?, de esta gracia multiforme, pensaba cómo se pudo haber sentido David, porque todos estos que están ahora discutiendo si lo reciben o no, pues no es un recibimiento plenamente, ¿cómo te diría yo?, alegre, o que defina o denote una actitud de qué bueno que has regresado, David, porque te estábamos esperando, sino lo permitiremos o no lo permitiremos. ¿Y sabes a qué me sonó? Como dice el dicho, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. En otras palabras, los de Israel pues no tenían muchas opciones, no había mucho de dónde escoger. Así que el recibimiento que le dieron a David, no creas que fue precisamente del todo amigable, o del todo amable, o del todo amoroso. Era en realidad como: bueno, pues ya Absalón está muerto, le habíamos ungido a él como rey, pues mejor que David regrese. Y fíjate, todo esto yo quiero que lo vayamos considerando
y a ustedes que están ahora preparándose para su semilla en casa, que comiences a observar y comiences a ponerte en el lugar de David, en sus zapatos. ¿Qué pudo haber pensado cuando vio que la disposición de estos israelitas, que tal vez meses atrás le juraban lealtad, de los cuales él pensó y supuso que eran un pueblo que le amaba, ahora encontrarse con que es un pueblo que, bueno, podemos recibirte otra vez, pero no es lo que quisiéramos? Algo así, algo así alcanzó a ver. Luego los de Judá, estas tribus, ¿verdad? Tanto la de Benjamín como la de Judá, que son las tribus más pequeñas y son las que están, ¿verdad? Donde Jerusalén es ubicada. Y es precisamente de la tribu de la cual eh, pertenece o perteneció el rey David, la tribu de Judá. No salieron a recibirle. Y bueno, podemos hacer un montón de suposiciones, pero el punto es que no salen. Y tal vez igual que los de Israel están discutiendo de, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ya a David no lo queremos acá, o no lo quisiéramos acá, pero ya se fue, y en fin. Y entonces David envía un mensajero a Amasa, del cual vamos a hablar con detalle en la lección siguiente. Pero ahora a este primo suyo le dice, Amasa, necesito que me convoques, que muevas a las personas de relevancia y de influencia en Judá para que motiven al pueblo y me reciban nuevamente como rey. Y bueno, sucede y finalmente todos quedan convencidos de que, bueno, la mejor opción es recibir nuevamente a David. Pero hablemos de la decepción, porque seguramente David está decepcionado de la actitud de muchos en Israel y de muchos en Judá. Sin embargo, y a pesar de todo eso, David vuelve y lo que le resta de vida, el tiempo en su reinado hasta el día de su muerte, sirvió otra vez a su pueblo con el mismo corazón y la misma pasión que lo había hecho antes. Lo veremos más adelante en un evento también, pues dramático y lamentable en la vida de David, pero él mismo intercede delante de Dios para que el pueblo sea librado de una gran mortandad derivada de un acto loco por parte de David. Pero ya llegaremos allá al final de este segundo libro. Pero ahora enfoquémonos en esto. Hay seguramente, digo, la escritura no lo dice, pero sí estamos, al ver a través de los lentes, ¿verdad? de la gracia, viendo esta historia, que estas actitudes que manifiestan las personas seguramente fueron de gran decepción para David. Digo, él mismo había decepcionado a su pueblo. Fue algo mutuo, tal vez es algo que David mismo estaba cosechando. Pero en esta decepción, David responde con gracia. Y yo quiero preguntarte, ¿has sido decepcionado por alguien? Y creo que la decepción viene cuando generamos expectativas. Cuando tú tienes expectativas de alguien, ya sea de un amigo, de una amiga, ya sea de tus hijos, de tus padres, de tu esposo, de tu esposa, de tus hermanos en la congregación, de tus compañeros en el trabajo. Cuando tienes cierta expectativa de ellos en cuanto a su cariño, en cuanto a su admiración, y de repente te encuentras con que pues no eres precisamente tan querido, tan respetado o tan admirado como quisieras, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Cómo respondes? Creo que esta historia, y considerando la lectura de Mateo, que seguramente ya habrás hecho, o espero que ya la hayas hecho, te darás cuenta la importancia que tiene trasladar la gracia aún a aquellos que te llegan a decepcionar. Porque todos decepcionamos. No solamente, de hecho, sería un error ubicarnos en esta lección como víctimas nada más. Como, sí, la gente me decepciona, me hiere, me lastima. No, todos lo hacemos. Porque somos seres humanos. Porque en nuestra naturaleza está eso, el decepcionar. Creo que es, de hecho, ya parte o debiera ser parte de nuestro presupuesto. El que alguien te decepcione
ya no debería sorprenderte tanto. Pero más bien aprendamos a actuar con gracia aún en medio de la decepción y esperar también que recibamos gracia de los demás cuando también nosotros les decepcionemos. El segundo momento o el segundo espacio, ¿verdad?, en el cual David expone la gracia ya no desde la perspectiva de la decepción, sino ahora desde la perspectiva del agravio, es la que se da a partir del verso 16. Así que acompáñame, vamos a leer del verso 16 en adelante y veamos gracia en el agravio. Así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Cuando llegó al río Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarse con él y escoltarlo hasta el otro lado del río. Simei, hijo de Gera, el hombre de Baurim de Benjamín, se apresuró a cruzar junto con los hombres de Judá para darle la bienvenida al rey David. Otros 1000 hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, entre ellos Siba, el sirviente principal de la casa de Saúl, los 15 hijos de Siba y sus 20 sirvientes. Bajaron corriendo hasta llegar al Jordán para recibir al rey. ¿Qué tenemos aquí en esta sección? Bueno, tenemos a dos personajes. Uno es Simei y el otro es Siba. Yo espero que recuerdes quiénes son ellos. Y si no, te invito a que vayas al capítulo 16 del libro de Samuel. Pon una pausa aquí en el video. Harás bien en hacerlo para que puedas crear un contexto. Digo, ya lo revisamos, ya lo vimos, pero solamente para refrescar la memoria. Ve al capítulo 16 y te vas a encontrar con lo que Simei y Siba hicieron cuando precisamente David estaba saliendo de Jerusalén, huyendo de Absalón, su hijo. Tuvimos ahí un encuentro muy desagradable entre Simei y David, porque Simei, este hombre de Benjamín, dice que salió al encuentro de David. David iba, recuerda, llorando, llevaba la cabeza cubierta, estaba en un momento de duelo, estaba en un momento de mucho dolor por causa de lo que estaba pasando. Sin embargo, este hombre Simei comenzó a arrojar piedras y a arrojar tierra y a maldecir a David durante mucho tiempo, y lo hizo una y otra vez. Ahí en ese momento vimos cómo uno de los hijos de Sarvia quería matar a este hombre por su atrevimiento, porque David, a pesar de todo ello, no había dejado de ser el rey ungido de parte de Dios. Sin embargo, este hombre, en un acto de locura y en este atrevimiento, maldijo a David. Cosa que David pasó por alto por las razones que ya revisamos en el capítulo 16. También en ese mismo capítulo nos encontramos a Siba. Siba también salió a recibir al rey en su camino, ¿verdad? O en su huida, y le llevó una burra cargada con algunos alimentos, y ahí, con toda alevosía y ventaja, le mintió en cuanto a Mefiboset. Ya recordarás también quién es este hombre Mefiboset, pero le mintió, y entonces David, en un juicio precipitado, determinó que todas las propiedades de Mefiboset ahora pasarían a ser de Siba. Lo que hizo Siba fue un acto de verdad desvergonzado, porque seguramente él pensó que David nunca volvería. Pero entonces ahora, 3 capítulos más adelante, Absalón muere y David viene de regreso. Y estos dos hombres malvados saben que su vida pende de un hilo y que no habría lugar al cual pudieran huir, y que no solamente ellos, sino que también sus familias podrían estar en riesgo de perder la vida. Y entonces, por eso se apresuran. Se apresuró Simei con otros 1000 hombres, dice, de Benjamín, y entre ellos, dice, estaba Siba con sus 15 hijos, sus sirvientes, toda la familia, todos estaban ahí para recibir misericordia y gracia de parte de David. Y saben que el simple hecho de que David dijera, mátenlos, habría sido suficiente, y de hecho habría sido justo, porque eso es lo que ellos merecían. Sin embargo, bueno, pues David actuó de una manera que correspondió a la gracia que había recibido de Dios.
Por eso este segundo punto es gracia en el agravio. Vamos a leer versos 18 al 23 y vamos a ver qué sucede primeramente con este hombre Simei. Cruzaron los vados del Jordán para llevar a todos los de la casa del rey al otro lado del río, ayudándolo en todo lo que pudieron. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simei cayó de rodillas ante él. Mi señor el rey, por favor perdóneme, le rogó. Olvide lo terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén. Que el rey lo borre de su mente. Estoy consciente de cuánto he pecado. Es por eso que he venido aquí este día, siendo el primero en todo Israel en recibir a mi señor el rey. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo, Simei debe morir porque maldijo al rey ungido por el Señor. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbia? Exclamó David. ¿Por qué hoy se han convertido en mis adversarios? Este no es un día de ejecución, pues hoy he vuelto a ser el rey de Israel. Entonces, volviéndose a Simei, David juró, se te perdonará la vida. Simei fue exonerado, fue librado de la culpa y de la muerte. Definitivamente lo que este hijo de Sarbia pretendía hacer al querer matar a Simei era lo correcto y era lo que se debía hacer, porque como te digo, no fue cualquier cosa el agravio de este hombre. Haber maldecido al rey de esa manera era pena de muerte. Pero quiero suponer de verdad y quiero estar convencido yo mismo de que todo esto que David está haciendo lo hace por una razón. Porque entiende que Dios a David, a pesar de que lo ha castigado duramente, le sigue mostrando su gracia y su favor. Y David no podría, en circunstancias como estas, levantar su mano y decir que muera este culpable. ¿Recuerdas la ilustración que el profeta Natán le dio a David? Y cómo David fue presa de sus propias palabras. Porque en esta analogía que Natán le dio, David se levantó y se erigió como un juez justo y dijo, es justo que este hombre muera y que pague por haber robado esa corderita. Y entonces el profeta le dijo, esa persona eres tú. Creo que David ahora quiere evitar eso, quiere evitar el juzgar, enjuiciar y matar a alguien, aunque fuera justa su pena, porque él estaría diciendo, Dios, yo merezco lo mismo, yo merezco también la muerte. Otra vez te voy a hacer referencia al pasaje de Mateo que necesitamos revisar para poder comprender todo lo que está pasando aquí en esta lección. Así pues, de esa manera, Simei fue exonerado, aunque el hecho de que haya sido exonerado no le hizo inocente. Lo que Simei hizo con David cobrará una factura más adelante. La revisaremos cuando lleguemos al libro de los Reyes y te darás cuenta cómo esto que Simei hizo sí terminó pagándolo, pero no fue por mano de David. Fue precisamente por mano de Salomón. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay daños que son irreparables. Hay injurias que tú recibes o que tú das y que no tienen solución. Honestamente, hay cosas en las que no vas a o no vamos a ser, podemos ser exonerados, pero hay situaciones o consecuencias que tendremos que llevar. Y en el caso de Simei fue exactamente lo mismo. Hay heridas que son imborrables. Hay relaciones que nunca vuelven a ser las mismas. Cuando hay, como en este caso, un agravio fuerte, hay cosas que se pierden, hay cosas que no se pueden recuperar. Sin embargo, siempre debemos recordar que a nosotros también se nos perdonó una deuda y tenemos la responsabilidad, la obligación, porque no es algo optativo, tenemos la obligación de trasladar gracia a los demás. Ahora, tal vez dentro de estas situaciones de agravio, si es que
tú has sido agraviado de una manera muy, muy, muy profunda, pues igual que David, necesitas perdonar, trasladar la gracia en medio del agravio, aun cuando esto represente que hay cosas que no volverán a ser las mismas. Simei y David no creas que tuvieron después de esto una gran amistad. Ya lo leeremos en Primera de Reyes capítulo 2. Ahora, dentro de este mismo segundo punto en el que estamos, gracia en el agravio, de los versos 24 al 31 nos encontramos a este hombre, Siba, este segundo personaje en este fragmento de la historia. Vamos a leer los versos 24 en adelante. Ahora bien, Mefiboset, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, cortado su barba, ni lavado su ropa desde el día en que el rey dejó Jerusalén. ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset?, le preguntó el rey. Mefiboset contestó: Mi señor el rey, mi siervo Siba me engañó. Le dije: ensilla mi burro para que pueda ir con el rey, pues como usted sabe soy lisiado. Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir. Pero sé que mi señor el rey es como un ángel de Dios, así que haga como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte, mi señor. Pero en cambio me honró al permitirme comer a su propia mesa. ¿Qué más puedo pedir? Ya es suficiente, respondió David. He decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales. Désela toda a él, dijo Mefiboset. Estoy satisfecho con que haya vuelto a salvo mi señor el rey. Si hay un momento, desde mi punto de vista, eh, álgido en esta historia que estamos considerando, para mí es este, por causa de las palabras de Mefiboset. Honestamente, qué palabras tan profundas y qué actitud, no solamente las palabras, sino qué actitud de verdad tan honorable, de que cuando supo que el rey venía, le generó gran gozo. Yo creo que a diferencia de Siba, a diferencia de Simei, que en realidad van y piden perdón o están ahí presentes, pues más bien esperando que con ello logren librar la muerte. Pero Mefiboset es de los pocos que están realmente contentos de que David haya vuelto. Y se lo expresa de esta manera. Desde el día que David se fue, ¿cuánto tiempo pasó? No lo sé. Pero desde el día que David se fue, no lavó su ropa, no se afeitó, no se bañó, no se cambió el calzado, en señal de duelo, porque a él le dolía mucho. Sabía, ¿verdad? Como revisamos también lecciones atrás, sabía que él merecía la muerte por causa de ser descendiente de Saúl. Sin embargo, esta gracia que David le había mostrado de restituirle todas las propiedades que fueron de su abuelo, dárselas ahora a él y sentarlo a su mesa, era un acto de gracia como él mismo lo expresa en esta sección. Pero aquí el punto es que hay un personaje que no dice nada. Está presente, porque así lo vimos ya versos atrás, está presente Siba, están presentes sus hijos, están presentes todos sus sirvientes, todos están ahí. Y el rey le pregunta a Mefiboset: ¿por qué no viniste conmigo? Y entonces cuando él expone la verdad, Siba simplemente guarda silencio. Y Siba merecía la muerte, porque engañó de una forma vil al rey y obtuvo todas las propiedades de Mefiboset en su, en su, en su engaño y en su argumento mentiroso. Pero entonces la respuesta de David es interesante porque no solamente evita que Siba muera, sino que sigue prometiendo o sigue manteniendo, perdón, su promesa que le hizo aun cuando fue a través de un engaño. Y entonces decide que las propiedades se dividan a la mitad. Cuando uno lee esto así nomás a primera vista, lo pensé muchas veces cuando pasé en alguna ocasión por este libro y decía: qué injusto David, porque ahí debió haber actuado, ¿verdad?, con justicia
debió haberle restituido a Mefiboset todas sus propiedades y debió haber dado muerte a Siba y a todos sus hijos y a todos sus sirvientes. Eso habría sido un acto justo. Pues sí, si es justo, si hubiera sido justo, pero habría carecido de gracia y de misericordia. Y cuando uno revisa su propia vida, si Dios nos pagara y si Dios nos diera lo que merecemos, no, pues olvídate, ya seríamos polvo, ya habríamos sido consumidos. Pero recuerda, David está trasladando lo que recibió de parte de Dios. Ahora, yo tengo aquí una, y ahí se los voy a dejar, chicos de Semillas en Casa, para que lo comenten, se den un tiempo para comentar esto. Pero me llama la atención que David, eh, al hacer esto, al decidir que las propiedades se dividan entre ellos dos, creo que está también trasladando lo que había recibido de parte de Dios. En el capítulo 12, cuando precisamente este Natán le confronta, vamos a recordar lo que vimos allá y mejor vamos a leerlo para recordar lo que ahí Natán le dijo a David. Dice así el capítulo 12, versos 7 al 14. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas, y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Fíjate, en este momento en el cual está David recibiendo, pues todo, se le está anticipando todas estas calamidades que vendrían adelante, quiero que observes cómo Dios no le está desechando completamente. Primero le dice, si lo que te he dado hubiera sido poco, te habría añadido más, mucho más. Te habría, ya no lo tendrás. Sin embargo, también se levantará el mal en tu propia casa, etcétera, etcétera. Tu hijo morirá, el hijo de esta relación que tuvo con Betsabé, pero tú no morirás porque te he perdonado. Y es más o menos, ¿verdad?, lo que está reflejado en la persona de Siba. Siba le había robado a Mefiboset sus propiedades y aunque merecía la muerte y merecía otra vez quedarse sin nada, perderlo todo, perder a su familia, etcétera, etcétera, David le dice, he decidido que se dividan la tierra por la mitad. Piénsalo, llévatelo, quédatelo para reflexionarlo. Cómo esto también, de alguna manera, eh, cuando nosotros trasladamos la gracia en un agravio que es como este, ¿verdad? En un agravio que tiene que ver con engaño, que tiene que ver, no sé, con cosas que pueden herir muy profundamente. Cuando trasladas la gracia, no implica siempre eh, pues que las cosas vuelvan a ser como antes. David jamás volvió a ser el mismo antes y después de Betsabé. Su historia está partida así, en antes y después de Betsabé. Pero no lo perdió todo, porque Dios aún en eso que le dejó, le mantuvo su gracia, su misericordia y su amor. Bueno, cuando tú y yo trasladamos gracia en agravios que son muy profundos, hay cosas que ya no se pueden recuperar, como la confianza, como la amistad, como un amor
profundo. Hay muchas cosas que se pueden perder, pero eso no significa que no podamos trasladar gracia aún en medio de un agravio profundo. Te lo dejo para que lo reflexiones y ya en sus grupos ya comentarán acerca de esto. Vamos al tercer y último momento, y este es gracia recíproca. Versos 31 al 40, pues la historia ahora es muy distinta. No es un agravio, no es una decepción, ahora es reciprocidad. Vamos a leer versos 31 en adelante hasta el final del capítulo 19. Barzillai de Galat había descendido de Rogelim para escoltar al rey a cruzar el Jordán. Era muy anciano, tenía 80 años de edad y muy rico. Él fue quien proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén, le dijo el rey a Barzillai, y allí me haré cargo de ti. No, le respondió, soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor, tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería nada más una carga para mi señor el rey. Tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Después déjeme regresar para que muera en mi ciudad, donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero aquí está su siervo, mi hijo Kimam. Permítale que él vaya con mi señor el rey y que reciba lo que usted quiera darle. Muy bien, acordó el rey. Kimam irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti cualquier cosa que desees. Luego toda la gente cruzó el Jordán junto con el rey. Después que David lo hubo bendecido y besado, Barzillai regresó a su propia casa. El rey cruzó el Jordán hacia Gilgal y llevó a Kimam con él. Todas las tropas de Judá y la mitad de las de Israel escoltaron al rey en su camino. Qué interesante es cómo David mostró tal gratitud por lo que este hombre Barzillai había hecho con él cuando estaba precisamente huyendo de Absalón. Recordarás, lo vimos ahí en el capítulo 17, al final del capítulo 17, en esta huida, ¿verdad? Cuando David ya está llegando al desierto, le reciben varios personajes, pero entre ellos está este hombre Barzillai y dice que le proveyeron de todo tipo de provisiones a él y a todos los que con él estaban. Ahora a su regreso también Barzillai está presente ahí antes de cruzar el río rumbo a Jerusalén. Y entonces David quiere corresponder a esa gracia recibida. No quiere pasarlo por alto. Fíjate, si David le ha dado gracia a aquellos que lo decepcionaron, si David le mostró gracia a aquellos que lo engañaron, a aquellos que lo maldijeron, ¿cuánto más a aquellos que le han bendecido, a aquellos que le han provisto, a aquellos que le aman? Bueno, y entonces la oferta o la propuesta de David es quédate a vivir conmigo en Jerusalén y yo me haré cargo de ti. Barzillai da sus razones, pero ahí en estas ofertas de David, Barzillai no pierde oportunidad y le dice, bueno, yo me he de regresar a mi casa, pero aquí está mi hijo Kimam. Y entonces, aunque Barzillai fue quien mostró su favor o quien le dio su favor a David, David hizo con Kimam todo lo que hubiera hecho por su padre Barzillai. Una manera de honrar y de agradecer y de reconocer todos los favores que había recibido de él. En Primera de Reyes también veremos, cuando lleguemos allá en el capítulo 2, que uno de los encargos que David le dio a Salomón es precisamente la vida de Kimam. Te encargo que honres lo que Barzillai hizo conmigo, dice, cuando yo huía de tu hermano. Por eso te pido que Kimam y toda su familia coman siempre a tu mesa. Fíjate, los hijos de Barzillai estaban cosechando las misericordias y gracias que Barzillai había mostrado para con David, pero David no solamente se tomó la tarea de hacerlo mientras él vivía, cuando David ya es viejo, cuando David está dando sus últimas palabras y sus últimas instrucciones, ahí en los primeros capítulos del primer libro de los Reyes,
Él no dejó de recordar muchos años después lo que Barzillai había hecho y le encarga a Salomón que tenga cuidado de honrar esto que Barzillai había hecho con David. ¿Sabes? Es muy honorable corresponder a los favores que hemos recibido. Te animo a que te propongas ser agradecido y reconocer a aquellas personas que a lo largo de tu vida te han mostrado su favor y te han dado de una manera inmerecida algunas veces, o en otras veces simplemente sin esperar nada a cambio, te extendieron la mano, te ayudaron, te favorecieron. No lo olvides, tenemos que aprender a ser agradecidos. Y creo que esta lección y esta sección en la vida de David nos muestran eso. Demos gracia a aquellos que también nos otorgaron su gracia en algún momento. Dijo Jesús, ¿verdad? De gracia recibieron, den de gracia. Pero no solamente aplica a esta relación de gracia que Dios tiene para con nosotros y que tenemos la obligación de trasladar a otros, sino también la gracia que recibes de otros y esta que nosotros debemos corresponder. Aquí vamos a concluir con la lección del día de hoy. Para nuestras semillas en casa estarán revisando cada una de estas tres o esos tres momentos en los cuales David exhibió y expresó gracia. Grábalos en tu mente porque los van a estar revisando durante su reunión. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Nos vemos la próxima lección. Hasta entonces.